¿Cuántos cuando escuchan el término disciplina, a veces se les viene a la mente chicote, chocolate, castigo? A ver, sinceramente, ¿a alguien se le ha venido a la mente eso? Ahí tenemos ahí algunos participantes son sinceros y dicen sí, levantando las manitos. Hoy vamos a ver un poquito acerca de lo que es esta disciplina, pero disciplina positiva en el aula. Como maestras nosotros tenemos que tener conocimiento de este tema. Vamos a necesitar para esta tarde una hojita de papel, lápiz o lapicero para que ustedes puedan tomar apuntes, ¿está bien? Así que si no lo tiene, vamos a ver de que ahí cerquita de casa usted consiga un lapicito y una hojita de papel. 3 palabras usted va a escribir en esa hojita de papel, ¿no? Que se relacionen con el término disciplina o que se asocien con este término disciplina. A ver, vamos rapidito, las primeras, sin pensarla mucho, 3 palabras, 3 términos que usted asocie con esta palabra disciplina. A ver, vamos a ver si están escribiendo. Yo aquí veo, tengo ahora por el Zoom, podemos ver quién trabaja, quién no trabaja, ¿no? Mariana está escribiendo, muy bien. Ah, veo que varios están con su camarita apagada. Vamos a pedir que las enciendan, por favor, para poder conocerlos y para poder verlos también. Dios en su palabra nos habla de disciplina. Menciona el término disciplina. Miren, en Proverbios 6:23 dice, el mandamiento es una lámpara, la enseñanza es una luz y la disciplina es el camino de la vida. Este es un versículo muy hermoso, porque nos dice al final la función de o sea, de la Biblia, de los mandamientos, ¿no es cierto? Nos van a guiar, pero la disciplina es el camino de la vida. Nosotros podemos tener la instrucción, pero la disciplina va a ser la diferencia entre lo que va a dar el éxito de nuestra vida, ¿no es cierto? De alcanzar también lo que nosotros nos estamos proponiendo. Otro versículo que habla acerca de la disciplina está en Hebreos 12:5-6, que dice así, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmaye cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. La palabra disciplina viene también ligada aquí al amor, y Dios la liga, ¿no? Al que ama, disciplina. Entonces, no está lejos y no son antónimos el amor con la disciplina, ¿no? Tiene que haber la disciplina, pero también con amor, así como el Señor nos disciplina también a nosotros, nos corrige, ¿no es cierto? Aquí dice también reprendido, o sea, reprender, corregir, disciplinar, y esto, hecho con amor, va a ser para salvación, ¿no? Dios dice que nos disciplina. ¿Cuál es el objetivo de la disciplina? ¿Por qué nosotros tenemos que tener y por qué tenemos que, primeramente como adultos, ser disciplinados y también por qué tenemos que enseñar a la disciplina o procurar que haya disciplina con nuestros niños? El objeto de la disciplina es educar al niño para que se gobierne solo. Se le debería enseñar la confianza en sí mismo y el dominio propio. Ese es el objetivo de la disciplina, mis queridas hermanas, mis queridos hermanos, ¿no? Es para que el niño tenga autocontrol, para que él pueda dominarse y pueda, ¿no es cierto?, refrenarse cuando tenga que hacerlo y pueda tener un gobierno de sí mismo, de sus emociones, de su conducta, de su comportamiento, de todo eso que ustedes dijeron al inicio, ¿no? Ese es el objetivo de la disciplina. Ahora, cuando nosotros nos preguntamos qué es disciplinar, algunos diríamos y encontraríamos que es una forma de instruir, guiar, corregir, ¿no? La disciplina positiva se refiere a la acción de acompañar a los niños y adolescentes en el proceso de crecer en conocimientos, valores, destrezas y conductas. Y también podemos decir que no solo disciplina es intervenir en los comportamientos negativos que ocurren. Y es aquí donde a veces dicen, ay, es que este niño no tiene disciplina, ¿no? O sea, su mamá no le ha dado un chicote, no lo corrige. Y solo pensamos que la disciplina está cuando ocurre algún comportamiento negativo y generalmente siempre lo asociamos a un mal comportamiento o lo asociamos a problemas de conducta. Pero disciplina no es eso. Disciplina es prácticamente caminar junto al niño y enseñarle, guiarlo, corregirlo en ese proceso, ¿no es cierto?, donde él va a ir adquiriendo conocimientos, habilidades, destrezas. Eso es disciplina, mis hermanas.
Entonces, ¿disciplina es lo mismo que mala conducta o se asocia solamente a problemas de conducta? No, no se asocia solamente a problemas de conducta, ¿no? Ahora, obviamente que va a haber en algún momento quizás que la disciplina sí se va a asociar ahí cuando toque corregir a nuestro niño o, ¿no es cierto?, como papás. Vamos a ver ahora lo que no es disciplina positiva, ¿ya? No es disciplina un método para hacernos respetar, ¿no? No es el uso del castigo corporal, castigo físico. No es disciplina positiva el método para lograr que los adolescentes no molesten. Muchas veces decimos, es que el niño disciplinado es el que no molesta, el que no se para, el que no grita, el que no, y los clasificamos, ¿no? Y pensamos que un niño disciplinado es aquel que está sentadito, que no dice nada, con el que no tenemos problema, ¿no? Alguien decía que cuando un niño está en silencio y no juega, no, no es niño, no grita, no hace, no participa, algo está pasando con ese niño, ¿no es cierto? Porque un niño normal realiza todas esas cosas. Entonces, ahí vimos lo que no es disciplina positiva. Y ahora vamos a ver lo que sí es una disciplina positiva. ¿Qué es la disciplina positiva? Transmisión de valores en un ambiente afectivo. Eso vimos, ¿no es cierto? Y el guía ahí, ¿quién es? El padre, la maestra, ¿no? Es disciplina la respuesta adecuada del maestro a comportamientos inadecuados del alumno. Muchas veces nosotros exigimos disciplina de nuestros estudiantes, pero nosotros ante un mal comportamiento no mostramos autocontrol, no mostramos disciplina y queremos lograr disciplina en el otro niño. Entonces, ¿qué es disciplina? También que el maestro tenga una respuesta adecuada con algunos comportamientos inadecuados de nuestros estudiantes. Y es ahí donde somos probados, ¿no? Queridas maestras, ahí somos probados. ¿Qué es disciplina positiva? Un recurso que busca en su aplicación estimular el sano crecimiento de los adolescentes. Muchas veces con este grupo en particular es que se tienen bastante problemas, lo asocian a las hormonas, lo asocian, ¿no?, a que los jóvenes no saben todavía manejar sus emociones, ¿no? Y pueden tener algunos tipos de comportamientos que quizás no reflejen, ¿no?, lo adecuado que debería ser la situación. Pero en ese momento, ahí está el maestro o el papá que debe buscar recursos. ¿Para qué? Para que este comportamiento del estudiante, ¿no es cierto?, lo lleve a meditar y que tome una decisión, porque nuestros chicos, nuestros jóvenes, nuestros niños son seres pensantes, seres que razonan, seres que pueden y tienen que expresar sus emociones. Lo que tenemos con nosotros que hacer es enseñarles a cómo ellos deben expresar esas emociones o cómo deben reaccionar frente a alguna situación que quizás les esté incomodando. ¿Ok? Entonces ya vimos lo que sí es disciplina positiva. Ahora vamos a ver un poquito lo que nosotros como maestros tenemos una función que es de transmitir un conocimiento, ¿no es cierto? Y no solo un conocimiento, transmitimos también valores, transmitimos en la escuela sabática, ¿no es cierto?, prácticamente presentamos a Jesús a nuestros estudiantes. Y en medio de la clase hay un momento de aprendizaje. Por eso se llama escuela sabática, porque nosotros tenemos alumnos, estudiantes, que ahora no se utiliza el término alumno por si acaso, porque alumno significa sin luz, ahora se utiliza el término estudiantes, ¿no es cierto? Y nosotros somos los docentes, los maestros que impartimos, ¿no? En este caso la palabra de Dios y también aprendizajes, ¿no?, para ellos. Vamos a ver qué relación hay entre la disciplina y el aprendizaje. Primero tenemos que ver que hay un propósito de la disciplina en el aula. Y vamos a ver también las clases de disciplina que hay y el rol del maestro como facilitador. Son estos tres aspectos que nosotros vamos a tomar en cuenta para la disciplina y el aprendizaje. Primero dijimos el propósito de la disciplina en el aula. Segundo, ¿qué clases de disciplina tenemos? Y el tercero, nuestro rol de maestros como facilitadores. Vamos a ir con el punto número 1. ¿Cuál es el propósito de la disciplina en el aula? ¿Por qué yo debo tener disciplina en el aula? ¿Para qué? Para crear un ambiente adecuado para que el estudiante pueda aprender. En un ambiente donde no hay orden, ¿no es cierto?, y donde no se cumplen y no es un ambiente adecuado, como diríamos, el estudiante no va a poder aprender.
Entonces, este es el propósito de la disciplina en el aula, que sea crear un buen ambiente para que el estudiante pueda aprender, ¿no es cierto? Y aquí van a intervenir bastantes factores, ¿no? Ahora vamos a ver más adelante los factores que influyen también en el ambiente de un aprendizaje adecuado. También el propósito de la disciplina es enseñar autocontrol. No olviden eso, enseñar autocontrol. Ahora, nosotros como maestros debemos preguntarnos lo siguiente. ¿Qué tenemos que preguntarnos? Dijimos que muchas veces como maestros nosotros no estamos reaccionando de la forma adecuada cuando tenemos comportamientos inadecuados. Entonces, pregúntese, querido profesor, querida profesora, ¿contribuyen mi ejemplo y mi estilo de enseñanza a la conversión de mis alumnos? Recuerden que nosotros enseñamos más con lo que hacemos que con lo que decimos. Entonces, muchas veces nuestro ejemplo puede no estar enseñando disciplina o no puede estar mostrando disciplina cuando nosotros queremos realmente eso tener de nuestros estudiantes. El ejemplo es muy importante. Segundo, ¿estoy estimulando a mis estudiantes para que permitan que Dios tome el control de sus pensamientos y conductas? Cuando hay alguna actitud que no fue la adecuada, ¿qué hago como maestro? ¿Censuro? Váyase afuera, a mí no me hace berrinche, ¿no? A veces tenemos frases los maestros, ¿no? Inclusive en el mismo colegio, de decir, a mí usted no me va a hacer esas cosas, ¿no? Se va afuera, llámeme a su padre para que conversemos, ¿no? Y tratamos de mostrar que tenemos, ¿no es cierto? No hemos perdido el control y que tenemos autoridad. Es cierto que el maestro tiene autoridad en el aula y debe tener autoridad en el aula, pero el ejemplo del maestro debe llevar al estudiante a reflexionar y permitirle, en el caso nuestro que somos profesores de Biblia, que enseñamos, que Dios sea presentarles a Dios a los estudiantes para que ellos reconozcan que Él los va a ayudar a tener control de sus pensamientos y de su conducta. ¿Está bien? De su conducta. Muy bien. Vamos a continuar y vamos a ver ahora qué clases de disciplinas son las que nosotros tenemos. Hay dos grandes grupos, ¿no? O sea, dos tipos de disciplina. Y a la primera es la que vamos a hacer énfasis en esta tarde, la disciplina preventiva y la disciplina punitiva. ¿Cuál es la disciplina preventiva? En la disciplina preventiva no se requiere de castigo, se practica en un ambiente de amor, comprensión, orden y respeto, y se enseña a asumir con responsabilidad las consecuencias de las acciones. Los niños y los jóvenes deben aprender que toda acción tiene una consecuencia. Y las mismas historias de la Biblia nos reflejan a nosotros que toda acción tiene una consecuencia. Ahora, no por esta acción significa que hemos perdido el amor de Dios, el amor de nuestros padres, el amor de nuestro profesor, pero esta acción tiene que tener una consecuencia y el estudiante tiene que aprender a asumir con responsabilidad esa consecuencia. Y miren, yo leyendo en esta semana un poquito el libro de la educación decía que nosotros debemos aprender a reprender con amor, a herir para sanar. Es algo que uno diría, ¿cómo a herir para sanar? ¿Cómo a reprender con amor? Porque generalmente cuando uno dice esas cosas a nadie le gusta, pero es lo que el Señor desea, que nosotros seamos reflejo suyo. Jesús reprendía con amor. ¿Cómo Él logró que muchas personas se conviertan? Los que estaban errados en sus caminos. Les mostró a Pedro, le mostró su falta. Le dijo, apártate de mí, Satanás, en alguna ocasión. Me eres piedra de tropiezo. Le mostraba sus faltas, ¿no? Pero también él sabía cómo hacerlo en el momento con las palabras adecuadas. Entonces, la disciplina preventiva es a lo que nosotros como hijos de Dios debemos aspirar, mis hermanas y mis hermanos, ¿no? Es una, como su nombre dice, preventiva. ¿No? No requiere del castigo físico. El castigo físico debería ser la última opción que le quedaría y sería el otro tipo de disciplina que es la disciplina punitiva, que esta sí requiere de algún instrumento o algún castigo o instrumento de coerción, ¿no? En alguna parte decía, pero la Biblia dice, corrige al hijo con vara. Está bien, dice, ¿cierto? Pero obviamente esa será ya la disciplina punitiva cuando quizás la preventiva no haya surgido efecto. Pero déjenme decirles que si nosotros empleamos la disciplina preventiva como el Señor la emplearía,
necesitaríamos recurrir a la disciplina punitiva. Pero son estos dos tipos o dos clases de disciplina que nosotros tenemos. Vamos a ver ahora, y lo que decíamos, ¿no? Que hay factores que también van a influir en la conducta de nuestros niños. ¿Qué factores? Factores emocionales, factores médicos, de salud. Un niño y un adolescente no va a tener una conducta pues aceptable y no vamos a tipificarla como normal porque la normalidad, alguien decía, existe, ¿no? Pero, ejemplo, si está pasando por problemas familiares en la casa, o él mismo, ¿no? No sabe manejar sus emociones en la adolescencia especialmente. Los niños, para ellos un gran problema, alguien decía, para los adultos, y eso también tenemos que tener en cuenta, mis hermanas, no podemos nosotros decir que los niños no tienen problemas. Alguien decía, pero ¿qué problema puede tener un niño si come, juega, duerme? Para ellos tienen problemas. Y a su edad, un problema, yo escuchaba en un seminario que decían lo siguiente, para un niño de 3 años, 4 años, el hecho de que se le haya pinchado su pelota es un gravísimo problema para él. ¿Y para nosotros qué es? Algo que no, que se pinchó una pelota para un adulto, un problema serio, es yo qué sé, pues no, algún problema con el auto, o sea, ¿ve? Pero para un niño, para su edad, ellos ya tienen dificultades, ya tienen problemas. Y muchas veces las emociones que ellos tienen son a consecuencia de estos problemas que quizás, ¿no? Para ellos es grande, pero que con la ayuda nuestra y nuestra guía, ellos van a poder solucionar. Si un niño está enfermo, tampoco va a tener una buena conducta. Y las que somos mamás sabemos que cuando ellos están con fiebre, ¿cómo se ponen? Se ponen, no quieren nada, ¿no es cierto? Entonces es normal que cuando esté enfermo, ¿no? Va a tener un cambio de conducta. Problemas sociales, también la sociedad va a influir en su conducta. En los problemas educacionales, si hay un buen rendimiento en el colegio, no hay. ¿Cómo se está llevando con sus compañeritos? ¿No es cierto? ¿Qué está pasando en el colegio? ¿Qué está pasando en la casa? ¿No? Inclusive ahora por el coronavirus, problema social, mental, ¿qué pasa? Los niños no pueden salir de casa, el encierro, produce un cambio de conducta en ellos, produce. Y ahí es donde el maestro tiene que ser el salvavidas, la isla, el oasis donde el niño pueda encontrar. Los sábados tienen que ser un escape para poder, en esta situación, especialmente el coronavirus, un respiro, ¿no? Donde pasen con la familia, se vean con su maestra de escuela sabática, puedan ver videos a través de conferencias, ¿no? Entonces, son cosas que van a ayudar a que estos problemas quizás de conducta que estén enfrentando los niños puedan ser sobrellevados, ¿no? Pero son estos factores que influyen en la conducta de un niño. Y eso es parte de la vida, ¿no? Es parte de la vida y hay cosas que no podemos nosotros trabajar, pero hay cosas que sí podemos nosotros trabajar en eso. Alguien decía que los alumnos con mayores problemas disciplinarios son los que en el salón son los villanos y en la calle son los héroes, ¿no? ¿Por qué? Porque estos niños con problemas de disciplina muchas veces lo que están nada más es exteriorizando aquello que están sufriendo. Esos factores que vimos pueden ser los responsables de algunos de estos problemas, ¿no? Como profesor, en mi escuela sabática, en mi clase, ¿qué debo yo crear? Un ambiente. Dijimos ahí que un buen ambiente para el aprendizaje, un buen ambiente para tener disciplina, ¿qué debería tener? Sonrisas, ¿no? Alguien decía, cuidado, en este salón estamos, si escucha risas es porque estamos aprendiendo. Lo normal que cuando haya niños es que haya risas. Abrazos para un niño, para un adolescente, el toque positivo, el abrazo dice mucho. La cercanía, ¿no? Alguien decía que necesitamos de 8 abrazos al día para estar bien, ¿no? Emocionalmente. Entonces, tiene que haber, ¿no? De parte del profesor y de parte de los que conformamos educación en la escuela sabática, esto, ¿no? Abrazo con los niños, saludos cordiales, toques positivos. Ahora es cuando más se ha echado de menos los abrazos, ¿no? Cuando uno ve videos de niños que quieren y ven a su maestra de lejos, ellos no se pueden contener y corren a abrazar a la maestra. No pensaron en el coronavirus, no pensaron si se contagiarán, no se contagiarán. Ellos que están demostrando afecto y un niño demuestra afecto, un
adolescente necesita también demostrar y necesita recibir afecto. Necesita sentirse aceptado, ¿no? De palabras positivas, lo hiciste muy bien, qué excelente, ¿no? Expresiones de cariño, ¿no? De decirle, algunas maestras les sale naturalmente, ¿no? ¿Cómo estás, mi amor? ¿Cómo estás, princesa? ¿Cómo estás, no? Entonces, expresiones de cariño, ¿no? Decir que lo apreciamos, que lo queremos y que tienen nuestra atención cuando ellos necesiten resolver alguna inquietud. Y cuando mostramos nosotros que atendemos a alguien, cuando lo miramos a los ojos, cuando escuchamos atentamente lo que nos está diciendo. Y es ahí donde muchas veces tenemos inconvenientes como maestras, porque nos habla uno, nos habla otro, y deberíamos tomarnos el tiempo para atender a cada uno, ¿no es cierto? Y darle la atención que ellos requieren. Ahora vamos a ver el punto que habla acerca del maestro facilitador. ¿Cómo nosotros podemos ser facilitadores en esta disciplina positiva? Un maestro facilitador es aquel que siempre, a pesar de los problemas, porque no vamos a hacer tampoco hacer aquí que estamos viviendo, ¿no? Algo, una utopía. Todos tenemos problemas, todos tenemos dificultades, pero alguien también decía que cuando nosotros estamos en contacto con otros niños hay que saber separar algunas cosas, ¿no? Y entregárselas al Señor, despojarnos de todas nuestras dificultades y brindarnos para el estudiante de una forma amable, sonriente. Tenemos que saludar a nuestros estudiantes cuando llegan a la escuela sabática, manifestar estabilidad emocional y dominio. Yo me puedo sentir mal, pero no puedo quebrarme quizás en un ataque de desesperación, de pánico, de llanto, como también se ha visto en algunas ocasiones, porque sé que hay diferentes tipos de personalidad, pero tenemos que aprender a tener dominio nosotros también de nuestras emociones. Tenemos que conocer lo que enseñamos. Y aquí viene la parte, queridos profesores, de la preparación. Un maestro de escuela sabática no puede presentarse a la escuela en la mañana sin haberse preparado, porque esto se nota, nuestros estudiantes saben, y es así como en el colegio. El estudiante sabe qué profesor domina su materia y sabe quién no. ¿Y saben qué? Por la experiencia que he tenido, aquel profesor que es más respetado en el colegio es aquel profesor que sabe y conoce lo que enseña, domina su materia, ¿no? Entonces, nosotros como maestros de escuela sabática tenemos que conocer lo que enseñamos. Tenemos un manual, que es el manual, ¿no es cierto?, los folletos, el manual de la escuela sabática. No podemos nosotros presentar nada más una historia, contar. El manual viene con aplicando, comprendiendo la lección, aplicando la lección, ¿no es cierto?, vivenciando la historia, o sea, tiene partes. Y nosotros como maestros debemos estar empapados de todo eso, porque eso es lo que un maestro facilitador es. Y mediante ese ejemplo, mediante esa preparación, mi estudiante también está viendo en mí, ¿qué cosa? Disciplina. Ve en mí como profesor orden. Ve en mí, ¿no es cierto?, preparación. Y todo esto va a enriquecer esa relación y va a favorecer ese ambiente también. Cada parte del manual está pensado en un tipo de aprendizaje para los niños. Es por eso muy importante, profesor, que usted aplique tal cual como dice, ¿no? ¿Qué más hace un maestro facilitador? Adapta la enseñanza a sus alumnos, de acuerdo a su edad, a sus estilos de aprendizaje, grado de madurez, necesidades. Provee participación. Y por último, valora y trata a todos los niños por igual. Ellos se dan cuenta si nosotros quizás repetimos solo un nombre para que participe todos los sábados. O es el mismo niño que recoge la ofrenda, el mismo niño que hace la oración, el mismo niño. Hay niños que se destacan más que otros, eso es cierto. Pero nosotros tenemos que dar a todos la misma oportunidad de participar y tratar a todos los niños por igual, ¿no? Porque ellos se dan cuenta cuando existe esa afinidad quizás hacia algún niño más que con otro. Entonces recuerden, queridas maestras, sea amable, sonriente, salude a sus alumnos, manifieste estabilidad emocional, tiene que prepararse y conocer lo que usted va a enseñar, adaptar la enseñanza para sus estudiantes, de acuerdo a sus necesidades, ver que todos participen y también tratar a todos los niños por igual. Eso hace un maestro facilitador. Vamos ahora a ver también parte de lo que es la disciplina positiva y participación. ¿Está bien? Mientras más participación tiene un niño, menos problema de disciplina va a tener, querida
maestra. Por eso usted tiene que, en la lección de escuela sabática, vienen los minutos previos para esto, para ya crear un clima, para que cuando llegue el momento de la lección, todos estemos, ¿no es cierto?, atentos. Es una actividad de preparación y en esas actividades es netamente participación. E inclusive en la misma historia también tenemos, ¿no es cierto?, momentos de participación. Entonces, grábese bien esto, mientras más participe un niño, menos problemas de disciplina va a tener usted, ¿no? Entonces, vamos a ver de promover un aprendizaje activo, ¿no? Ya no estamos ahorita en la época tanto en las aulas normales como en la escuela sabática, donde la maestra sea la única que hable o la única que haga, ¿no? Ahora es un aprendizaje conjunto, activo, donde nosotros promovemos que el otro también forme parte de lo que estamos nosotros aprendiendo, ¿no? Y de lo que estamos enseñando. Estimula el aprendizaje cooperativo en grupos. Estas actividades para lo que es primarios, intermediarios, juveniles, son excelentes, ¿no? Los trabajos colaborativos, aprendizaje cooperativo en grupos, y disfrutan mucho ellos participando. Y por último, incluya diversas estrategias de aprendizaje de acuerdo a los estilos y habilidades de los estudiantes. Yo recuerdo mucho mi clase de juveniles, me acuerdo que cuando recién iniciamos, nombraron secretarios. A mí siempre me gustó toda la de dibujo, manualidades, esas cositas, ¿no? Los que me conocen saben. Y en juveniles, cuando yo era adolescente, de unos 11, 12 años, me nombraron de secretaria de cumpleaños, me acuerdo. Entonces yo preparaba las tarjetas, hacía los recuerdos para ellos, y si no se dan cuenta, o sea, y a otro que le gustaba en la parte, ¿no?, deportiva, de deporte, y así dieron responsabilidad a cada uno de los adolescentes, y créanme de que fue algo muy enriquecedor, porque cada uno se sentía cómodo de colaborar, de dar lo que tenía, ¿no?, en favor de contribuir al aprendizaje de todos, ¿no? Entonces fueron momentos que yo recuerdo con mucha añoranza y con mucho cariño, y que Dios también iluminó de esa forma a nuestros maestros. Usted vea qué estilos y qué habilidades tienen sus estudiantes, y de acuerdo a eso también usted prevea diversas estrategias que puede utilizar para que ellos puedan seguir aprendiendo. Método positivo. Tiene que haber una atmósfera de amor y firmeza. Tienen que establecerse pocas reglas, pero claras, ¿no es cierto? Hay que analizar las conductas inapropiadas, y dijimos que también tienen consecuencias, ¿no? Y hay que llevar al estudiante a que reconozca la falta que cometió, ¿no? De ahí tenemos nosotros un abordaje redentivo, un apoyo en el proceso de corrección y reforzamiento de las buenas conductas. Lo que necesitamos saber que la disciplina es para que el estudiante, nuestro niño, nuestro adolescente, sepa en qué se equivocó, sepa que lo que hizo no está bien, que va a tener una consecuencia, que tiene que asumirla con responsabilidad, y por último tiene que eso reforzar una buena conducta, o sea, lograr lo contrario y hacer pensar al niño, ¿no? Muy bien, ¿te equivocaste? Sí. A ver, ¿qué tenías que hacer en vez de hacer esto? Tal cosa. Ok. Entonces tenemos nosotros que empezar a razonar con ellos y a conversar con ellos. ¿Está bien? ¿Cómo manejar una mala conducta en el aula? Eso nos ha pasado también, de que hay niños quizás especialmente en cuna, con la mamá ahí, no hacen berrinches, lloran, gritan, no dejan escuchar a los demás. ¿Qué hacemos en ese momento? ¿Cómo manejamos esa mala conducta? Tenemos que manejarla nosotros como profesores, tiene que manejarla la mamá, ¿no? Alguien diría, por favor, algunos han hecho y les ha pasado, llévelo a tomar agüita, llévelo al baño, ¿no? Y después decimos, ese niño siempre hace lo mismo. Pero ahora, ¿qué tenemos que hacer? Paso número 1. Primero, como profesores, tenemos que hacer un análisis del núcleo familiar. ¿Por qué ese niño está comportándose así? ¿Por qué ese adolescente está con ese tipo de conductas, comentarios? ¿Por qué? Algo está pasando en la casa. Tenemos que hacer un análisis del núcleo familiar. ¿Qué más tenemos que hacer? Los niños, tenemos que saber que los niños, ¿por qué hacer un análisis de la familia? Porque los niños problemáticos generalmente vienen de hogares disfuncionales, o hogares donde les cuesta a los papás establecer límites, donde son muy permisivos, ¿no? Estos niños generalmente van a expresar rebeldía, ¿no? Algunos se les dicen no, y fue la palabra que
desató todo el berrinche quizás. Algunos niños presentan desadaptación social, algunos jóvenes también, y las conductas pueden ser confusas de estos niños, ¿no? Realmente a esos nosotros llamamos o se le llaman niños problemáticos, pero en sí son niños que están reflejando los problemas que ellos tienen, están exteriorizando algo que no están sabiendo manejar y generalmente, y tiene un factor, ¿no? Un factor que está desencadenando esta situación. El paso número 2, evaluación del que imparte disciplina. Y esta parte tenemos que hacerla nosotros como maestros, tenemos que evaluarnos. Nosotros cómo estamos haciendo. Y esto requiere una autoevaluación. Y aquí, querida profesora, querido profesor de escuela sabática, toca que usted pregunte, personalmente pregúntese, ¿soy cumplido con mi horario de clases? Muchas veces alguien nos decía, ¿no? En bajos llegamos puntual, sí, porque si no llegamos puntual, ¿qué pasa? Nos descuentan. Y si nos descuentan, después al cabo del tiempo nos van a echar, pues nos van a votar, ¿no? En la iglesia es un problema de escuela sabática que tenemos frecuente. De verdad, yo he sido directora del Ministerio del Menor bastante tiempo y es un problema que atravesamos, y digo atravesamos porque me ha pasado a mí también, que no somos cumplidos con el horario de clases. Esto es algo que nosotros no estamos enseñando disciplina con eso a nuestros hijos, no estamos enseñando orden. Entonces, preguntémonos, ¿soy cumplido con mi horario de clases? Mi cargador. Segunda pregunta, ¿he descuidado la preparación de la clase? Alguien nos decía, ¿cuándo yo debo preparar mi clase para el sábado? ¿El viernes de noche? Como la mayoría generalmente lo hace, no. Deberíamos prepararlo inclusive el primer día de la semana. Si hoy fue sábado, mañana debería leer mi folleto yo, para en la semana ver qué voy a necesitar y qué voy a preparar. Pero muchas veces estamos descuidando esta preparación de la clase. Otra pregunta que deberíamos hacernos. ¿Mis modales son los más apropiados para tratar con los niños de esta edad? Tenemos que saber nosotros con qué niños estamos trabajando, con qué edad estamos trabajando. Y de acuerdo a esa edad tiene que ser también mi comportamiento, ¿no es cierto? Otra pregunta que debemos hacernos, ¿traspaso los límites del respeto? Cuando llama la atención a alguien, no olvidemos que el niño, por más pequeño que sea, necesita respeto. Y más, ¿no es cierto?, también nuestros adolescentes, que a veces quizás nos hacen renegar, pueden ser que discutan o quieran discutir con nosotros, ¿no? Desafiantes algunos de ellos, pero nosotros no podemos como maestros traspasar los límites del respeto. Otra pregunta, ¿bromeo o inicio la indisciplina? Nosotros tenemos que tener en cuenta que muchas veces nosotros quizás estamos propiciando un clima de indisciplina en nuestra aula, quizás haciendo una broma fuera de lugar y quizás en el momento donde no estaba o no es acorde para hacerlo, o quizás bromeando con algún niño con algún defecto que él tenga, pero era broma. Y generalmente se puede dar quizás cuando los maestros son muy jóvenes o inexpertos. Entonces, hay que tener cuidado de eso también, porque muchas veces nosotros podemos iniciar la indisciplina, ¿no? ¿Tengo dominio propio? Otra gran pregunta. Y dijimos que este dominio propio es el objetivo de la disciplina. Si yo no tengo dominio propio, no tengo disciplina. Y por último, ¿mis expresiones son las propias de un maestro? Son preguntas que deberían llevarnos al análisis de nosotros como educadores. Así que tenemos una gran tarea ahí para reflexionar y respondernos. Y si algo tenemos que nosotros corregir de estas preguntas que nos estamos haciendo, deberíamos hacerlo, porque estamos trabajando ¿para quién? Para el Señor. Y estamos trabajando y en nuestras manos está la salvación de nuestros pequeños y de nuestros jóvenes. Es una gran responsabilidad. Paso número 3. Interpretación de la conducta. ¿Cómo yo tengo que interpretar? Vamos a ver cuáles son las posibles causas de una conducta inadecuada. ¿Por qué puede ser que un niño se comporte mal? Tengo que interpretar. Puede ser para llamar la atención, puede ser que sea para demostrar su poder, puede ser que sea para vengarse, porque quizás a él hicieron algo malo, o puede ser que porque se siente inadaptado. Yo tengo que ver cuál puede ser la posible causa, ¿no?, de interpretar ese problema de conducta que estoy viendo. Detrás de ese berrinche, ¿qué hay?
llamar la atención de papá, de mamá, ¿no? Entonces, cuando le dio un puñete al hermanito, quizás para vengarse porque le hizo algo, tenemos que saber interpretar entonces también. Eso está, es una labor que tenemos que nosotros aprender, ¿cierto? A interpretar. Otras acciones que debemos tomar cuando se presenta un problema de disciplina. Tenemos que hacer primero un diagnóstico rápido, ¿no es cierto? Tenemos que no magnificar la falta, no engrandecer, no darle más la importancia o el realce del que merece, ¿no? Es un problema, sí, pero tampoco podemos agrandarlo, ¿no? Ayudar a los involucrados a aceptar su grado de culpabilidad en el problema y respetar y ser sensible a los sentimientos de los estudiantes. ¿Tienen derecho a sentirse frustrados? Sí. ¿A sentirse enojados? Sí. Todos tenemos derecho. Lo que no tiene derecho el niño, y tiene que aprender, y el joven, es a que esta actitud sea la que me lleve a tener una mala conducta, ¿no es cierto? Y tenemos que considerar el impacto de la solución, no solo centrarnos en el problema. Ahora, ¿qué hacemos nosotros para solucionar eso que ocurrió? Y por último, debemos ser firmes, pero también mostrar amor. Y eso es lo que nos cuesta, ¿no? Generalmente. Y no perder el control. No perder el control, ¿no? A veces como papás, cuando hay actitudes de los estudiantes, de nuestros hijos, es donde cumplir estas cositas se nos hace difícil cuando especialmente las actitudes nos orillean quizás tenemos que respirar y conversar, ¿no? Nuestros niños piensan, razonan, y cuando ellos ven que no van a seguir nada con los berrinches que hacen, van a tener que repensar, replantear su actitud, y ahí es donde usted tiene que acercarse para que hacerlo reflexionar. Paso número 4, respete los sentimientos de los niños. Los niños tienen sentimientos y tienen derecho también a expresarlos. Lo que hay que es enseñarles cómo. Vamos a dar unas cuantas ideas ahorita del manejo de los sentimientos, ¿no es cierto?, de los niños en la disciplina. Cuando nuestros niños muchas veces no saben reconocer sus emociones. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Primero, escuchar a los niños cuando expresan sus sentimientos. Y para eso es preguntar, ¿no? ¿Cómo te sientes? ¿No? ¿Qué pasó? A ver, dime. Y muchas veces no van a poder reconocer quizás cómo se sienten. Hay que permitirles hablar con libertad sobre el asunto. Tenemos también, si está llorando, obviamente no va a poder hacerlo, entonces, a ver, ya, tranquilízate, le damos un poquito de agua, ahora sí, dime qué te pasa. Tiene que aprender también, porque si empieza a hablar llorando, no le vamos a entender y tampoco se va a poder expresar como él quiere, ¿no? No caer en el círculo de contraagresión. Y esto es muy importante. Nosotros no podemos responder por más errado que esté lo que está diciendo el adolescente o el niño, quizás le caigan que no es así, o sea, no podemos responderle, no, yo te digo que sí es así, o sea, contraagresión no, ¿no? Entonces es el momento de escuchar y quizás decir al niño al final y enfocarnos en el problema y no en el niño. Muchas veces tenemos que aprender nosotros a diferenciar esto. El problema no es el niño, ¿no? Quizás es la conducta y hay que ver el porqué de la conducta. Entonces, ellos tienen que aprender a expresar sus sentimientos y es ahí donde como adultos tenemos que guiarlos para que ellos tengan un manejo de sus emociones, un control de sus emociones, ¿no? ¿Qué hacer frente a niños problemáticos? ¿Cuál es la actitud del maestro? La actitud del maestro con estos niños puede determinar el éxito o el fracaso de ese niño. ¿Cómo usted aborda el problema? Alguien decía, y recuerdo en este momento al pastor Bullón, de un muchacho que de un campamento siempre lo expulsaban. Él estuvo a punto de hacerlo. ¿Y qué hizo? Le dijo al final, no, quiero que te quedes. Y el niño, el joven no pensó que le iba a decir eso. Y gracias a esa acción, bueno, estaba acostumbrado a que lo voten de todos los lugares porque tenía unas conductas ya no, hacía lo peor que se puede imaginar que hacía un joven en los campamentos, él lo hacía. Pero al final el pastor supo ganar a este joven, ¿no? ¿Por qué? Porque también investigó la causa de su conducta, escuchó su historia. Y realmente detrás de eso, pues bueno, hay un sentimiento de rechazo que tenía este joven, que siempre se había criado así, ¿no? Entonces, él estaba exteriorizando esa frustración, esa rabia que tenía, ¿no? Y gracias al amor con el que se lo trató, se pudo rescatar, se pudo, y se convirtió más adelante también en un pastor. Entonces hay testimonios hermosos de realmente personas que han sabido, como decía, ¿no?, en un inicio, herir para sanar,
reprender con amor, que es lo que deberíamos nosotros aprender a hacer, lo que hizo nuestro Señor Jesús. ¿Qué más tenemos que hacer como maestros? Recordar que las conductas pueden ser cambiadas, distinguir entre un accidente y una mala conducta intencional, y esto es muy importante, y especialmente si tenemos niños con necesidades educativas especiales. Ahí vamos a hacer un paréntesis porque para muchas se toman mal o son mal interpretadas estas conductas y pensamos que son niños problemas y generalmente puede ser que sea por una condición que ellos tengan, ¿no? Los niños con TDAH, ¿no? Con trastorno de hiperactividad, los niños generalmente son aquellos, pueden ser hasta torpes, ¿no? En algunas acciones, pero no es algo intencional. Muchas veces puede ser algo, inclusive por su misma hiperactividad producido, ¿no? Entonces tenemos que aprender a distinguir entre un accidente y una mala conducta intencional. Y tomar tiempo para pensar en el problema y orar por nuestros niños, que es lo más importante. Entregarle también a esos niños y a esos jóvenes a nuestro Dios. Para ir ya cerrando, tenemos que tener los principios bíblicos para corregir. Como decía, primeramente hacerlo con amor, hacerlo desde temprano, dice instruir al niño en su camino ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo se puede disciplinar a un hijo, las que somos mamás? Desde que está en el vientre. Sí, desde que está en el vientre, ¿no? Alguien decía, ¿cómo desde que está en el vientre? Hay niños que no dejan dormir, ¿no? Y cuando la mamá quiere dormir empiezan a patear y todo. Hay que hablarles ya, ellos ya entienden, ¿no? Inclusive de algunos desde que nacen. Recuerdo que comentaba mi suegro que a mi esposo al mes de nacido creo que le dieron ya una palmadita por ahí, porque fue el sábado a la iglesia y estuvo de brazo en brazo y llegó a la casa y no quería la cuna, ¿no? Entonces ahí tuvo que tener también una disciplina bien chiquitito, ¿no? Debemos hacerlo también con misericordia y verdad. Una disciplina con mansedumbre. El corregir no nos debe llevar a airarnos, todo lo contrario, el que corrige tiene que hacerlo con amor, con compasión y también con justicia, ¿no es cierto? Y el propósito, ¿cuál tiene que ser? El restaurar, el lograr que esa conducta pueda ser corregida, ¿no? Y el buscar la salvación de nuestros niños. Los resultados exitosos en la vida de los alumnos no se logran con atajos. Lograr una vida disciplinada toma tiempo y requiere esfuerzo. No es algo que se consigue por el azar, es algo en lo que tenemos que trabajar. Y como maestras de escuela sabática, Dios nos ha dado el privilegio de tener en nuestras manos, ¿no? De ayudar en la formación de estos niños, presentarlos ante el Señor, presentarle al Señor en sus vidas. Entonces es un gran privilegio y es una gran responsabilidad que deberíamos asumirla con amor y temblor, alguien decía. Así que, queridas maestras, espero poder con este tema, ¿no? Y que meditemos como profesoras qué estamos haciendo. Esa autoevaluación es muy buena cuando la hacemos. Y que todo lo que hagamos, hagámoslo como para el Señor, con amor y procurando que sea para la salvación de nuestros niños. Ese es mi deseo y oración en esta tarde.